Señora ministra, durante décadas los españoles han estado acostumbrados, tristemente acostumbrados, a la corrupción del Partido Socialista, corrupción normalmente económica. Todos sabíamos que el Partido Socialista robaba dinero a manos llenas, ya sucedió en el pasado y sucede en el presente. Pero ahora, de un tiempo a esta parte, la gestión del Partido Socialista ha sido auténticamente criminal y han ustedes provocado muertes directamente en España. Muertes conociendo que existían los riesgos que las provocaron, y ustedes no hicieron nada por evitarlo, porque en diciembre del año 2011 la señora Teresa Rivera, su predecesora, firma en el BOE un documento que todos los españoles pueden buscar ahora mismo, en el cual dice específicamente que en determinados pueblos de Valencia, en torno al Barranco del Pollo, entre otros, existen riesgos de riadas. Y conociendo esto, habiéndolo dejado por escrito en documentos oficiales, ¿ustedes qué hicieron? Nada. Y en octubre del año 24 se produjeron en esa zona de Valencia, por esos mismos riesgos que ustedes conocían, más de 200 muertes. Recientemente en una mina en Asturias han fallecido 5 trabajadores en una explotación que operaba sin permisos regulados y con el conocimiento de su ministerio, que además daba subvenciones a esta explotación. Y en marzo del año 25, la Dirección General de Energía, administrada por el Partido Socialista, recibió una denuncia detallada en la que se indicaba que aquella explotación no tenía la licencia para extraer carbón, que en aquella explotación se operaba sin las medidas de seguridad necesarias y que estaban en juego las vidas de los trabajadores. ¿Y ustedes qué hicieron, señora ministra? ¿Qué hicieron? Nada. Y 5 españoles, trabajadores de esa mina, fallecieron ante su absoluta inacción. Pero es que las cuentas anuales de Red Eléctrica Española del año 24 dicen de forma literal que existe un riesgo en el sistema energético español de apagones por culpa de la excesiva participación de fuentes renovables de generación eléctrica que no tienen las capacidades técnicas para superar las alteraciones que se puedan producir en el sistema. Esto lo dice Red Eléctrica Española en sus cuentas anuales aprobadas para el año 2024. Red Eléctrica Española, en la cual ustedes participan con una mayoría de control. Red Eléctrica Española, un organismo en el cual han ustedes puesto al presidente, una persona cuyo único mérito es ser titular del carnet del Partido Socialista. Ustedes sabían que existían riesgos de apagones en España. ¿Y qué hicieron? Absolutamente nada. Y a pesar de que ustedes lo conocían, no hicieron nada. En España se produjo uno de los peores apagones de la historia de Europa y del mundo, a pesar de lo que usted diga, en el cual se han producido más de 10 defunciones directamente relacionadas con este apagón. Y ustedes, mientras tanto, cruzados de brazos. ¿Quién va a indemnizar a las víctimas mortales? Por supuesto que nadie. ¿Quién va a indemnizar a los daños materiales, a quienes han producido esos daños materiales directamente provocados por su inacción a pesar del conocimiento de causa? Por lo visto, nadie, señora ministra, porque su gobierno, además de estar cruzado de brazos ante los riesgos que conocen y que luego provocan muertes en España, además, su gobierno tampoco actuó después. Los palmeros siguen viviendo en barracones. Los españoles afectados por la Dana tuvieron que esperar más de 3 días hasta que ninguna autoridad apareciese por allí. Porque el primer bombero que apareció en las zonas afectadas por la riada no lo enviaron ustedes. Era un bombero francés voluntario. Porque ustedes sí envían a los bomberos a quitar una lona que critica al presidente del gobierno. Y sin embargo, cuando hay una emergencia nacional, cuando todos los recursos del Estado se deben poner a disposición de los españoles, ahí ustedes se mantienen, como siempre, cruzados de brazos. Porque ese es, en definitiva, el plan del PSOE, mantenerse cruzados de brazos, aferrados al poder, destruyendo España para convertir a la nación en un Estado clientelar
en el cual entre las pagas que ustedes reparten y aquellos a quienes ustedes enchufan, lograr mantener el poder por el máximo tiempo posible. Ese es el plan del Partido Socialista en general, y el plan energético y de su Ministerio de Transición Ecológica es un plan con apagones nunca vistos en España, pérdidas millonarias, 2.000 millones de euros en un solo día, un apagón que duró casi 20 horas, que afectó a la totalidad de España. Nunca se ha visto. Usted, señora ministra, intenta engañar a los españoles y ha hablado en esta Cámara, dice, el apagón de Texas. El apagón de Texas, para que todos nos entiendan, afectó a 10 millones de personas. Es una barbaridad. Se produjo en un contexto de máximo consumo histórico en aquel lugar. Temperaturas de menos 18 grados. Se conocen los motivos. Ha hablado recientemente del apagón en Francia. Un apagón que se produjo en una sola región del país, que afectó a unos cientos de personas. Es un drama. Y se produce por un incendio en una subestación. Se conocen los motivos. Usted habla de esos apagones para confundir a los españoles y hacerles creer que en todos los lugares del mundo se producen fallos en el sistema eléctrico, cuando es objetivamente mentira. ¿Sabe dónde sí se producen apagones como el que padecimos aquí en España? En la India o en Pakistán. Usted, señora ministra, ha logrado equiparar al sistema eléctrico español al sistema eléctrico de la India o de Pakistán. Con todos los respetos, pero yo no sé si los votantes socialistas están dispuestos a esto, y lo que deberían hacer es retirarles inmediatamente el voto. Su plan del Ministerio de Transición Ecológica para España es un plan de muerte, como ya hemos visto, casi 300 muertos por culpa de su gestión o de su no gestión. Es un plan de corrupción. La trama de hidrocarburos directamente relacionada con ustedes, dinero para amigos del Partido Socialista, por no hablar de los más de 40 viajes del Falcon a la República Dominicana que han sido ustedes incapaces de justificar y que precisamente están relacionados con esta trama de corrupción en los hidrocarburos. Sí, usted arquea las cejas, a usted todo le da igual, señora ministra, pero porque esa es su actitud frente a los españoles. A ustedes el desastre en general les da igual mientras ustedes sigan sentados en el sillón azul. Todo les importa un bledo, pero a los españoles no. Porque los españoles están hechos polvo, la industria española cada día va peor, la seguridad jurídica en España está cayendo y mientras tanto ustedes ahí están, sentados tranquilamente. El consumo del gas ruso, España consume hoy, que todo el mundo lo sepa, el doble de gas ruso del que consumía antes de que empezase la guerra contra Ucrania. España ha pagado en gas ruso más de 8.900 millones de euros. Frente a los 1.000 millones de euros que han dado de ayudas a Ucrania. Es decir, ustedes están subvencionando la guerra de Rusia contra Ucrania, lavándose la cara luego con migajas como ayuda de Estado, ayudas que prestan, que pagan los españoles, por cierto. La sequía, señora ministra, la gestión desastrosa de los ríos españoles, que se ha revelado en la riada de Valencia. Pero también se está revelando en la sequía que ustedes están provocando. Porque ustedes niegan el agua a una mitad de España por motivos puramente ideológicos. España tiene, que todo el mundo lo sepa, un tratado firmado con Portugal, que se llama el Convenio de la Albufeira, que establece cuál es la cantidad de agua que los ríos españoles deben verter a Portugal. España supera las cantidades reflejadas en ese tratado en 13.000 hectómetros cúbicos al año. 13.000 hectómetros cúbicos al año. Y están ustedes negando el agua al Levante español cuando estamos hablando de unos pocos cientos de hectómetros cúbicos. No hay ni una sola explicación racional para la gestión negativa para los españoles que ustedes están llevando a cabo con el agua. Por no hablar, señora ministra, de su política de renaturalización de los cauces de los ríos. Para que nos entiendan quienes nos escuchen desde sus casas. Este gobierno quiere eliminar todas las barreras que consideran artificiales en los ríos. Pequeñas presas, pequeños embalses, muros de contención, lo quieren eliminar todo. Consideran que eso es artificial y que es malo para los ríos. Pequeños diques de contención que sirven para laminar las riadas. Si hubieran existido en Valencia, no se hubiera producido el desastre. Quieren eliminar muros de contención de los ríos que evitan que las riadas periódicas que se producen en algunas zonas de España aneguen áreas habitadas enteras.
si esto hubiese existido en Valencia, que es precisamente lo que Teresa Rivera había proyectado en el año 2011, si esto hubiera existido, el desastre no habría ocurrido. Y ahora vienen ustedes y quieren eliminar más barreras. En Asturias, en una zona de Asturias, en La Viana, es un caso concreto, pero ilustra muy bien lo que ustedes pretenden hacer. En La Viana existe un muro llamado el Muro de la Chalana. Este muro sirve para evitar que la crecida del río Nalón cada 2 o 3 años inunde barrios enteros de La Viana. Y este ministro, esta ministra socialista, este gobierno del Partido Socialista quiere eliminar ese muro porque lo considera una barrera artificial. Les dan a ustedes igual las vidas de los españoles. Saben que ponen en riesgo vidas, pero a ustedes no les importa porque tienen un plan. Tienen un plan que pasa por hacer un experimento. Un experimento con la energía. Ustedes han sido capaces de provocar el Chernóbil renovable en España, algo que parecía increíble. Ustedes han apretado, introducido más renovables que nadie hasta que lograron fundir el sistema eléctrico. Ustedes son como el timonel del Titanic, que sabiendo que hay riesgo de hundimiento, solo quiere acelerar y acelerar y acelerar la marcha, importándole nada la vida de quienes ocupan ese barco. Ustedes están igual con España. Solo quieren acelerar, acelerar y acelerar en su plan de Agenda 2030, en su plan ecologista, en su plan del Pacto Verde Europeo. Impulsarlo cada día más, a pesar de que esto pueda provocar las muertes y el empobrecimiento de los españoles. Impulsan el Pacto Verde Europeo, por cierto, de la mano del Partido Popular, que no nos olvidemos. Y frente a esto, ¿cuál es el plan de Vox? Señora ministra, un plan que hemos puesto encima de la mesa en infinitas ocasiones. Queremos un plan de prosperidad, queremos un plan de industria, queremos que la industria del acero vuelva a ser rentable en España, que la industria del aluminio vuelva a florecer en España, que la industria de la automoción no tenga que desaparecer de España. Queremos un plan energético que prevea energía para todos, energía asequible, energía cierta y energía segura. Para eso hace falta un mix energético equiparado al de otros lugares del mundo. Un mix energético que comprenda todas las tecnologías, renovables también, pero en su justa medida, nuclear también. Así que, señora ministra, piensen más en el bienestar de los españoles y usted, que lleva poco en el cargo, le ruego, aunque sería una excepción en el Partido Socialista, que olvide sus dogmas de fe, que olvide esa creencia, esa idolatría a la Agenda 2030 y piense más en el bienestar de los españoles. Muchísimas gracias. Señora ministra, sale usted y habla aquí en un tono muy bajo, muy pausado, repitiendo eslóganes oídos ya infinitas veces, y realmente lo que parece es que usted quiere hundir en su verborrea el mensaje real que tiene para los españoles. Y el mensaje real es que usted ha repetido lucha contra el cambio climático más de 10 veces en su discurso, pero ha hablado de los españoles 2 veces. Su objetivo es la lucha contra el cambio climático, no es el bienestar de los españoles. Ha dicho usted, maravillosa Agenda 2030. ¿De verdad se atreve usted a repetir esto, señora ministra? En esta tribuna grabada por las cámaras, ¿se atreve usted a repetir maravillosa Agenda 2030? ¿Esa Agenda 2030 que está arrancando los olivos en Jaén? Los andaluces de Jaén que están viendo cómo se les arranca el pan de las manos por culpa de esa Agenda 2030, esa Agenda 2030 que está cerrando la industria española, todos esos trabajadores de Alcoa que se están quedando en la calle por culpa de la Agenda 2030, y usted se atreve aquí a venir a decir maravillosa Agenda 2030. Viven ustedes fuera de bolos, es que no están ustedes en la realidad de España. Viene usted aquí y habla de los datos que facilitan las agencias europeas. Es que, señora ministra, las agencias europeas dicen que España sigue siendo el país con más paro de la Unión Europea. Habla usted de más afiliados en total, para que todos los que nos escuchen entiendan esta mentira. Viene el gobierno y dice, nunca hubo más afiliados que ahora. Es que España nunca tuvo tanta población. Es que, como España tiene muchísima más población, también tiene más afiliados, pero seguimos teniendo la tasa de desempleo más alta de Europa. Es que en España, señora ministra, ustedes están asfixiando a los trabajadores, a las personas que cobran las rentas más bajas son las que padecen una mayor presión fiscal de España. No hablamos solo de impuestos, hablamos también de cotizaciones a la Seguridad Social, hablamos también del IBI, hablamos también de todos los impuestos indirectos que tienen ustedes. Es que, señora ministra, en España los autónomos
se están teniendo que dar de baja sistemáticamente porque ustedes no les permiten vivir. Es que ustedes han pactado con el Partido Popular una medida para incrementar las bases de cotización de los autónomos que están básicamente asfixiados. Sí, no se ría usted, porque para usted todo es de risa. Pero es que en España ya hay a día de hoy más funcionarios que trabajadores autónomos. ¿Lo sabía usted, señora ministra? ¿Y esto por qué es? Porque ustedes están ahogando a los trabajadores. Y no me diga que me calme, no me pienso calmar. Porque España está asfixiándose, España se está muriendo, los trabajadores españoles se están yendo a la calle, el campo español se está muriendo, ahogado por las importaciones que ustedes facilitan, y ustedes vienen aquí a decir, cálmense, cálmense. Para ustedes todo trae mucha calma, porque ustedes viven todo con mucha calma, porque ustedes tienen el sueldo de políticos, y si no, ya se les enchufará con el carnet del Partido Socialista en cualquier empresa pública. Esa es la tranquilidad que ustedes tienen. Por eso viven ustedes relajados, por eso vienen ustedes aquí y hablan con un tono muy bajo, por eso disimulan ustedes aquí la realidad, por eso vienen ustedes aquí y dicen, no, los bulos de Vox. Ya salió un presentador de Radio Televisión Española que nos cuesta a todos los españoles cientos de miles de euros en sueldo, porque se lo pagamos entre todos los españoles. Y ya salió un presentador de Televisión Española a decir que Vox estaba inventando que podía haber un apagón. Y hubo un apagón. Es que esa es la realidad, señora ministra, que ustedes acusan a todos aquellos que les critican de mentir. A usted le dará igual. Sí, señora, a usted le dará igual. Pero a los españoles que han fallecido por culpa del apagón, no. A las familias que tienen personas electrodependientes en su casa, no les da igual el apagón. Ellos no pueden mofarse de este discurso como usted. Ellos no pueden reírse. Porque viene usted y nos dice, claro, es que la Dana está provocada por el cambio climático, es que el cambio climático va a provocar cosas peores. Señora ministra, si ustedes no construyen los diques, si ustedes no limpian los cauces de los ríos, si ustedes derriban las presas y los embalses, si ustedes derriban los muros que contienen las riadas, ahí, sin duda, con cambio climático o sin él, hay sin duda que va a volver a haber muertos en España. Si ustedes continúan con una política hidrológica que vierte a Portugal más de 13.000 hectómetros cúbicos al año y niega al Levante español unos pocos cientos de hectómetros cúbicos al año, hay sin duda que habrá españoles que pasen sed. Y será por su gestión, no por los hipotéticos del cambio climático. Será directamente por su gestión. Viene aquí y dice usted, estamos llevando a cabo estos cambios, muy digna lo dice, muy digna, muy seria, y cualquiera que le escuche hasta se lo cree. Dice, estamos llevando a cabo los cambios con los sindicatos y las ONGs. Si son ustedes, si es el gobierno quien paga a los sindicatos, si es que es el gobierno quien financia a los sindicatos de forma directa. Por eso los sindicatos van a lamerles el culo a ustedes cada vez que pueden. Y por eso, tristemente, el Partido Popular va también a besarles los zapatos a los sindicatos cada vez que puede. Habla usted de las ONGs. ¿Qué ONGs, señora ministra? ¿Qué ONGs? ¿ONGs como Fiadelso, la ONG del señor Ábalos, pagada con dinero público? ¿A esa ONG se está usted refiriendo? ¿Qué ONGs? ¿Las ONGs que se dedican al tráfico de personas en el Mediterráneo, pagadas con dinero público? ¿A esas ONGs se refiere, señora ministra? Normal que trabajen con ellas, puesto que son ustedes quienes les pagan, puesto que son ustedes quienes se dedican a sabotear el bienestar de los españoles precisamente con dinero público. Así que, señora ministra, por favor, no esté usted tan tranquila, diga la verdad a los españoles, dimita y siéntese en el banquillo de los acusados. Muchísimas gracias.